Capítulo 12. La denominada Sociedad de la Información. Resulta sorprendente la escasa discusión que ha suscitado el término Sociedad de la Información. La seducción producida por algunos nuevos sistemas de almacenamiento, procesamiento y transmisión de la información ha llevado a considerar esta novedad como el eje central que estructura la sociedad. La denominación no solo da por hecho que en el momento actual hay más información que nunca, sino que otorga a la producción y a los sistemas de funcionamiento de la sociedad un cierto carácter inmaterial y por lo tanto la posibilidad de salvar los límites físicos y biológicos que constriñen el desarrollo económico. Con frecuencia se exalta la velocidad de acarreo de la información sin considerar la velocidad de procesamiento, asimilación y uso razonable. La sociedad de la información da por buena la información en sí misma, aislándola de sus usos y funciones reales, y promete una información abundante y al alcance de todos. Sin embargo, el desplazamiento de la atención desde la biosfera a la infosfera, ciberespacio, realidad virtual, puede tener graves consecuencias para el funcionamiento de los sistemas naturales y sociales. Desde el punto de vista de la sostenibilidad, conviene realizar una revisión crítica, así como poner al descubierto algunos inconvenientes que suelen pasar inadvertidos ante las supuestas bondades de la sociedad de la información. Una buena parte del mundo educativo ha abrazado con entusiasmo casi incondicional la apuesta por las tecnologías de la información, aún en mayor medida que la información misma, como clave de la respuesta de la sociedad a los problemas futuros. La denominación Sociedad de la Información ha sido promovida, entre otras posibles, quizás más ciertas: Sociedad de la Crisis Ambiental, Sociedad del Control Electrónico, Sociedad de los Residuos, Sociedad de la Devastación Natural, Sociedad de la Concentración de Poder o Sociedad de la Pérdida de Información de la Sostenibilidad, tal vez porque sirva mejor para legitimar el modo de desarrollo actual. Pérdidas de información. En esta revisión crítica puede ser útil dirigir la mirada a la información que se pierde para poder discutir si es verdad que hoy en día hay más información que nunca. En la actualidad hay menos información en forma de variedades de semillas disponibles para ser sembradas. Están disminuyendo drásticamente las diferentes fórmulas y soluciones que permiten la supervivencia humana con bajo consumo energético. Por ejemplo, las diferentes maneras de calentar o enfriar una casa con poco gasto de energía fósil. Existen fuertes pérdidas de información cultural ligada al territorio, los cientos de miles de leyendas y cuentos locales con valiosa información sobre normas para utilizar los recursos próximos son sustituidos por unos pocos de Disney y de la Warner. Aun cuando se sabe más sobre el genoma humano, se ha perdido y se sigue perdiendo gran cantidad de información genética de las especies extinguidas por la acción depredadora de la sociedad industrial y urbana. También se pierde la información retenida en las variedades locales de las lenguas. Desde el punto de vista de la sostenibilidad, esto significa perder el conocimiento que las sociedades tenían sobre las peculiaridades locales, especies, recursos y características del territorio. Se pierde también la información de la complejidad asociada a los ecosistemas más organizados, una buena parte de ellos en proceso de destrucción o destruidos ya de forma irreversible. Sorprende, por tanto, que junto a la repetida alabanza del incremento de la información, no aparezca, en una proporción razonable, el recuento de la información que se pierde. La mayor parte de la población de los países industrializados no tiene la más remota idea de la procedencia de los alimentos que come cada día, ni de los procesos de extracción y fabricación de una buena parte de los objetos que usa y que ve.
La mayoría de las personas tiene menos información que hace años sobre el territorio próximo que habita, incluso sobre la gente cercana a su lugar de residencia. No resulta fácil, en especial en las metrópolis, saber quién ha decidido abrir una zanja cerca del portal de casa o por qué ha cerrado el comercio de enfrente. Una buena parte de la información de la que dispone la población para resolver las necesidades principales es de carácter comercial, esto es, información escrupulosamente tratada y sesgada en función de los intereses de los propietarios de las compañías que se benefician de la comercialización. Si bien ha aumentado exponencialmente la información que se almacena en las bibliotecas y en los servidores de Internet, no parece haber aumentado de forma significativa la información que puede penetrar en el cerebro a través de los diferentes receptores del sistema nervioso central. El número de unidades de información, caracteres, palabras, datos, que una persona puede introducir en su cerebro a lo largo de la vida no se ha modificado de forma significativa si lo comparamos con los 2 últimos siglos. Con frecuencia se olvida que en el pasado, durante el tiempo que ahora se dedica a la información, televisión, internet, prensa, etc., los sistemas nerviosos de la población incorporaban algún tipo de información relativa, por ejemplo, a los árboles que miraban, a una sobrina que se habían encontrado o a la forma de perseguir conejos. La información icónica, olfativa, propioceptiva, la procedente de los órganos del cuerpo, y vivencial era también información, aunque local. Por otra parte, como novedad respecto al pasado, un montón de cerebros tienen la misma información, pues les llegan las mismas noticias, los mismos anuncios, las mismas películas. La parte de cerebro en la que se aloja esta información repetida en otros cerebros es una parte que ha dejado de procesar información diversa asociada a experiencias propias y cercanas. Se ignora el impacto que puede tener para las sociedades y los ecosistemas el que una gran parte de la población mundial tenga la misma información, distribuida a través de las antenas parabólicas y las autopistas de la información. La información de calidad, esto es, la que se utiliza para decidir lo que ocurre en la corteza terrestre, es accesible a muy pocos cerebros, organizaciones y empresas. Dónde se construye, qué se siembra en los próximos años, cómo se almacena la información, dónde se coloca este enorme flujo de capital, qué se ve en la pantalla, por qué ha empezado esta guerra, cómo se fabrica este aparato, cómo se disimula el riesgo de los materiales peligrosos o qué puede pasar con este fármaco a 20 años vista, son informaciones al alcance de unas muy pocas personas, pero las consecuencias de su uso afectan a mucha gente, a muchas especies de la naturaleza y a la propia configuración del territorio. Se ignora que aquella información que no puede ser utilizada por las personas que la reciben se convierte la mayor parte de las veces en ruido. La información suele tener sentido en la medida en la que, de hecho, se hace algo con ella. No basta con tener la ilusión de que se podría hacer algo con ella. La sociedad de la información tiende a ensalzar la información y sus posibilidades, aislándola de los usos que de hecho se hacen de ella. Una buena parte de la información que se recibe no puede ser aplicada a la modificación de realidades concretas. Por lo tanto, una de las características de la sociedad de la información es que cada cerebro dispone de una cantidad cada vez mayor de información que paradójicamente no puede ser aplicada. Sin embargo, las organizaciones con capacidad para tener delegaciones lejanas y una pequeña parte de la población que mantiene el poder muy concentrado, sí que utilizan esta información, que para el resto de la humanidad es ruido o espectáculo. En la India los niños trabajan en factorías antes de cumplir los 6 años. En el sur de Inglaterra se elevará la temperatura 2 grados de media en los próximos años. Ronaldo no irá finalmente a la Roma. El huracán pasará a 30 millas al norte de Florida.
Todo el mundo oye estas informaciones, pero ¿quién las utiliza de hecho? La información local utilizable: se ha secado la fuente de la colina, van a cerrar el estanco, ha cambiado el viento que entra por el valle, mañana vendrá una excavadora, María se ha caído y no puede salir de casa, ya han llegado los vencejos, alguien se ha dejado una bolsa en la orilla del río. Ha ido siendo sustituida en los cerebros por información global, borrosa y no utilizable por la mayor parte de las personas que la reciben. Los países de la OCDE han crecido un 0,7% en el último trimestre. Kate Winslet se separa. Estados Unidos lanza un nuevo satélite. El Chelsea atraviesa un bache. Somos una especie que llena su cabeza de informaciones que corresponden a hábitats diferentes al nuestro, a cambio de no saber de nuestro propio entorno. Se desconoce la medida de este fenómeno, pues no hay estudios sobre él, a pesar de la relevancia que tiene para la sostenibilidad. Si se tiene en cuenta el conjunto de informaciones que hay en los cerebros y se contemplan los conocimientos especializados, podría decirse que la información sí ha aumentado, ya que mientras unos saben de matemáticas, otros saben de aperos de labranza y otros de conexiones neuronales. Sin embargo, si se contempla la especialización territorial, no podría decirse que ha aumentado, ya que ahora muchos cerebros saben las mismas cosas, conocimientos derivados de la globalización, y han dejado de saber las propias de cada territorio, las comidas, las lenguas, los recursos, las plantas y las canciones locales. Para que la información sea útil en la toma de decisiones, tiene que haber diversidad de opiniones. Ya hemos visto en capítulos anteriores cómo la globalización, y en especial el crecimiento desmesurado de unas pocas empresas, suprime la diversidad de opciones en la resolución de las necesidades importantes: alimento, calor o frío, entretenimiento, control sobre las condiciones de vida, etc. Al suprimirse la diversidad de opciones, la información deja de ser útil y solo sirve como espectáculo. La información sin opciones suele dejar de tener sentido. El incremento de información utilizable está en buena medida en manos de grandes corporaciones que la utilizan para hacerse aún más grandes, incluso si las consecuencias del uso de esa información son contraproducentes para las comunidades humanas y los ecosistemas. Informaciones sobre vertidos al océano, monocultivos, mutaciones genéticas, residuos radiactivos, alteraciones en el sistema nervioso por fármacos con éxito en el mercado, etc. Aunque es dudoso que haya mejorado la información necesaria, lo que parece menos cuestionable es que ha mejorado la tecnología y el conocimiento para concebir y distribuir eficazmente información falsa y fuertemente emocionalizada. Discurso publicitario. Salva los bosques comprando esta pantalla de plasma. La ingeniería semántica al servicio de las grandes corporaciones ha llegado a convencernos emocionalmente de binomios imposibles como ahorra gastando, limpia ensuciando, construye destruyendo, sanea contaminando, etc. Existe mucha información sobre lo que no tenemos, pero que sería interesante comprar, y muy poca sobre lo que tenemos. A pesar de todo, actualmente el problema más grave es que la información relativa a la sostenibilidad, cómo vivir con la mínima energía, cómo cerrar los ciclos de materiales, la relativa a las relaciones de interdependencia entre especies, etc., no está regulando los flujos energéticos ni de materiales de la biosfera, sino que estos están siendo regulados por una información muy simple, incompleta y sesgada, como es la referida a los beneficios monetarios de unas pocas compañías. ¿Por qué se trasladan las semillas de comarca, se cambia el curso del río, se tala un bosque? Suele depender más de las oportunidades de beneficio monetario que de la lógica de la vida, que hasta hace poco regulaba estas cosas. Los indicadores monetarios macroeconómicos,
esto es información errónea, desde el punto de vista ecológico, son los nuevos reguladores de los movimientos de energía y materiales. Ya hemos visto cómo, por ejemplo, contaminar un río o que más personas vivan solas puede incrementar los indicadores de riqueza de un país. La mirada sobre la vida del planeta Tierra está fuertemente distorsionada basándose en una información escasa y equivocada. La información en la biosfera y en el cerebro humano. Puede ser interesante reflexionar sobre la distinción entre información y conocimiento. La diferencia principal reside en el lugar donde ésta se procesa. La información se procesa en el conjunto de la biosfera y el conocimiento es la parte de la información que se procesa en el cerebro humano, una pequeña parte de la biosfera. Gran cantidad de la información que regula la vida no se procesa en el cerebro humano. La información acumulada en la biosfera regula los ciclos de materiales del planeta, que es un sistema cerrado desde la perspectiva de los materiales, y se encarga de retener momentáneamente la energía que se obtiene del Sol en la biosfera en forma de biomasa. La biosfera ha ido acumulando información y con ella se han ido incrementando las posibilidades de retener energía, permitiendo la vida en todas sus manifestaciones. La diversidad genética y las relaciones sistémicas entre los diferentes elementos son la forma en que se plasma la información en el territorio. La información permite disminuir momentáneamente la entropía de la biosfera, si bien no la del universo. Las sociedades humanas han ido adquiriendo parte de la información de la biosfera. Una fracción se ha ido incorporando a las bibliotecas, museos, ordenadores y servidores de Internet y otra parte se ha perdido, sobre todo la que se transmitía oralmente. La información que el cerebro humano ha ido incorporando, el conocimiento, le ha permitido ir tomando decisiones sobre los ciclos de materiales y sobre los sistemas de retención de la energía. Así pues, la regulación de los ciclos y flujos de material, energía e información ha ido desplazándose desde la información que residía en el territorio, variedades de especies interrelacionándose entre sí según las condiciones de cada hábitat, a la información que reside en el cerebro. En otras palabras, si antes la supervivencia de un bosque dependía de millones de variables sistémicas, ahora depende de un plan urbano, una directriz de Bruselas o unos pocos paseos de una excavadora. Metafóricamente puede decirse que el cerebro de Gaia, de la biosfera, ha sido reemplazado parcialmente por el cerebro humano, en el que solo se puede procesar una cantidad pequeña de información comparado con el de Gaia. Los seres humanos, con sus jardines botánicos, sus universidades, sus consejos de administración, sus oleoductos, no han conseguido mantener la cantidad de biomasa e información, biodiversidad, que era capaz de coexistir en el planeta Tierra antes de que la acción humana, y especialmente el desarrollo tecnoindustrial, fuera significativo. Con la escasa información que puede procesar el cerebro humano y los sistemas sociales y tecnológicos a través de los cuales se relacionan los cerebros, la biosfera ha ido perdiendo capacidad para retener la energía del Sol, para incrementar la biodiversidad, para regular los ciclos de materiales de forma sostenible y, por lo tanto, ha aumentado la entropía, esto es, el desorden químico, biológico y radiactivo. Las sociedades tecnoindustriales saben extraer materiales, pero no saben cerrar los ciclos, convertir en recursos los residuos. Tienen capacidad para alterar los factores de equilibrio de la biosfera, pero no tienen capacidad para restablecer el equilibrio, véase el incremento de la temperatura media del planeta. Es probable que la confusión entre conocimiento e información haya generado la ilusión del incremento de esta última.
Esta ilusión ha sido alimentada invisibilizando la información que se pierde, tanto genética como cultural. Se contabiliza la información que se gana, en forma de números de revistas científicas acumuladas en bibliotecas y servidores, pero se ignora la que se pierde en forma de costumbres, uso de determinadas combinaciones de cultivos para enriquecer los suelos, o de códigos genéticos de especies extinguidas. Mientras se degrada la información en la biosfera, aumenta el conocimiento centralizado, y esto ha llevado a creer que aumenta la información. Realmente solo ha habido un trasvase de los sistemas y depósitos de información de la biosfera a los cerebros humanos, produciéndose probablemente una pérdida neta de información. La fuerte concentración de poder reduce aún más la información utilizada en regular los ciclos de materiales y energía. Solo unos pocos cerebros humanos deciden lo que ocurre en vastas extensiones de territorio e incluso lo que ha de ocurrir en el resto de los cerebros. ¿Qué pensar? ¿Qué imaginar? ¿Qué inventar? Se pierde, por tanto, una buena parte de la biodiversidad y de la diversidad cultural, información distribuida, que tan importante ha sido para adaptarse a las diferentes condiciones de los territorios. Construir el mismo tipo de casa, recurrir al mismo sistema de calefacción y plantar el mismo cereal en una buena parte del mundo supone reducir la información y disminuir la eficiencia ecológica de las soluciones. La utilización grosera de la energía acumulada en la Tierra durante miles de años y dilapidada en muy poco tiempo por el complejo tecnoindustrial ha podido también contribuir a la idea de que hemos aumentado la información. El uso intensivo de energía, sin reparar en sus costes, contaminación, desertificación, calentamiento global, ha permitido transportarse lejos con una rapidez muy superior a la acostumbrada y, por tanto, cambiar el radio de alcance de la información que se procesaba. El manejo de gran cantidad de energía gestionada con poca información puede provocar mucho desorden. Ya se ha mencionado el paradigma de la excavadora. Con muy pocas instrucciones, una máquina excavadora impulsada con energía fósil puede destrozar y destroza en media hora lo que a la biosfera le ha costado concebir y crear cientos de años. Igualmente, la instrucción de apretar un botón tomada apresuradamente bajo la presión de una señal de alarma borrosa puede devastar en unos minutos toda la naturaleza y cultura reunida en un territorio. Podríamos llamarle el paradigma de la bomba atómica. Poca información y mucha energía pudiera ser uno de los signos característicos del llamado desarrollo. El ser humano ha confundido el conocimiento escrito y transportado electrónicamente con la información de la biosfera y por eso mantiene la ilusión de la sociedad de la información. Los almacenes de información electrónica sobre las especies en extinción, los museos etnológicos o los bancos de semillas pueden tranquilizarnos momentáneamente sobre la conservación de la información, pero se olvida con facilidad, que la información sistémica y compleja no es fácil de almacenar en los bancos de datos de soporte magnético. Los mejores almacenes de información de la sostenibilidad residen en los códigos genéticos de las especies en interacción y dejan la huella de sus relaciones sistémicas en su configuración en el territorio. Estos almacenes están desapareciendo bajo el asfalto y el monocultivo de la sociedad tecnoindustrial. Un ejemplo podría valer para entenderlo. Algunas variantes de la agricultura tradicional tenían la costumbre de dejar espacio entre los cultivos para los setos. Los setos, además de servir para regular el viento y proporcionar comida a los animales, eran despensas de información genética de las especies autóctonas y de la configuración ecosistémica del territorio. Una vez abandonado el cultivo, podían volver a reproducirse en ese territorio.
Para ello se habían adaptado con todas sus peculiaridades a través de mutaciones genéticas y de relaciones entre diferentes especies en el transcurso de miles de años. Estos setos han desaparecido sin que conste en ningún lugar como una pérdida. Es poco conocido el coste ecológico del actual sistema de transmisión y almacenamiento de la información, pero no parece ser tan inocuo como suele imaginarse. El soporte magnético no solo no sustituyó al papel, como se había dicho, sino que provocó un incremento del uso de este material. Para fabricar un ordenador se necesita extraer materiales de la corteza terrestre aproximadamente por un valor equivalente a 1000 veces el ordenador fabricado, en peso. Una de las bases materiales de Internet hay que buscarla en el carbón quemado en las centrales térmicas para producir electricidad. La lectura de un periódico online durante 20 minutos gasta tanta energía como un periódico convencional. Mantener toda la red de ordenadores y servidores encendidos y conectados requiere un coste creciente de energía, ya que cada vez son más veloces y con más capacidad. Algunos de los metales utilizados son recursos muy escasos que originan guerras de apropiación del subsuelo, como es el caso del coltán en África. Si bien el coste diferencial de enviar un mensaje lejos a enviarlo cerca, una vez encendida la red, es poco significativo, el coste físico del mantenimiento de la red es todo menos intangible. Información y distancia. Para la sostenibilidad es clave relacionar información y territorio, así como información y distancia. Hasta el momento se festeja de forma sistemática el acceso a la información lejana, pero no suele reflexionarse si ello puede comportar algún inconveniente. El hecho de que se pueda acarrear con cierta facilidad un tipo de información a largas distancias significa también que pueden tomarse decisiones alejadas de los lugares donde se producen las consecuencias de estas. Cuando se alejan en el espacio y en el tiempo, las consecuencias de las decisiones aumentan las conductas irresponsables, ya que es más sencillo no recibir la retroinformación adecuada. La distancia suele ocasionar una pérdida de la información sistémica y compleja. Si se decide en Bruselas lo que se siembra en Galicia, aumentan las posibilidades de producir desorden biológico y social. La información monitorizada, la que se ve a través de los monitores, es más fácil de transportar lejos que la información sistémica, por lo que las decisiones tienden a tomarse sobre la base de aquella información fácilmente monitorizable. Se pierde así el peso de la información compleja, más difícil de manejar. Una buena parte de las decisiones con mayores consecuencias se toma a partir de la información monitorizada que ofrecen las cuentas monetarias. Al reducirse toda la complejidad a una sola dimensión, que además es cuantitativa, se toman las decisiones sin una buena parte de la información necesaria para que éstas produzcan un menor desorden. Decisiones como las de las Azores se toman a distancia, con una buena parte de la información monitorizada, estudios de rentabilidades, informes sintéticos. Algunas tribus indias mantenían la norma de que quien declaraba la guerra tenía que ir luego a ella. Cuando las consecuencias se acercan en el tiempo y en el espacio, suelen tomarse decisiones distintas. En el caso de los indios está claro que introducían además una información emocional y vivencial más difícil de monitorizar que les llevaba a conclusiones muy sopesadas. La globalización aleja la información de las consecuencias de lo que se hace, dificulta la retroalimentación y todo el sistema se vuelve más desordenado. Si la basura cae cerca de tu casa, te preocupas de qué hacer con ella. Pero si dejas de verla y va a parar muy lejos, entonces te despreocupas de su destino. La basura cerca huele, se pudre y puede ser desagradable. La lejana es solo un dato fácil de olvidar. El carácter comercial de la información.
cada vez más la información que circula es de carácter comercial y con fines de negocio. No se trata solo de la cantidad de información de carácter publicitario que vemos y oímos a lo largo del día. Hay mucha información aparentemente no comercial que obedece de fondo a la lógica del mercado. Hay menos información sobre el efecto de la risa o el caminar rápido en el sistema endocrino que sobre el efecto de determinados medicamentos, por la simple razón de que estos últimos crean más oportunidades de negocio y acumulación de capital. Las empresas que comercializan los medicamentos organizan y subvencionan los congresos a los que los médicos asisten y, obviamente, no los organizan sobre las propiedades terapéuticas de la risa. Si una información reduce los índices de audiencia de un gran medio de difusión, tiende a ser eliminada. Si una información no favorece los intereses de los propietarios de los medios de comunicación, también es eliminada. Como la información que circula procede de forma creciente de los medios controlados por las grandes compañías, con excepciones, y de forma decreciente de la propia experiencia o de la experiencia de las personas cercanas, crece la información del cerebro que es de carácter comercial. Telediarios, grandes acontecimientos deportivos, congresos, eventos patrocinados, publicaciones, etc. Ni que decir tiene que los intereses comerciales y los de la sostenibilidad son difícilmente convergentes. Por eso sobreviven con facilidad ideas y conceptos claramente insostenibles, pero favorecedores de beneficios económicos. Gasta menos mantener la calefacción encendida que apagarla y encenderla. Son más ecológicos los coches nuevos que los viejos. Las empresas energéticas trabajan por la sostenibilidad. El coche te da libertad. Es malo para el conjunto de la sociedad que se vendan menos coches este trimestre. Por el momento se desconoce el efecto de la monetarización de la información en los buscadores de Internet. Aparecen más las páginas que más pagan, pues el fenómeno es demasiado reciente y hasta el presente no es exclusivo, pero presumiblemente, si el mercado continúa monetarizando cada vez más aspectos de la realidad, también lo hará a gran escala y de forma contundente con la información. Para juzgar el carácter comercial de la información, basta con hacer un pequeño examen de la cantidad de esta que recibe la mayor parte de la población alabando las excelencias de los productos y propuestas de las grandes compañías, y la escasa o nula sobre las consecuencias sociales y ambientales de estas mismas propuestas. Una cultura de la sostenibilidad debe redefinir el concepto de información, incluyendo la de la biosfera, y desde ahí analizar los procesos de creación, elaboración, distribución, recepción, uso e impacto y destrucción de la información. Igualmente, precisa distinguir la información que favorece la sostenibilidad de aquella que la disminuye y analizar los límites y el sustrato físico de la misma. Por último, resulta imprescindible relacionar el concepto de información con los de equidad, control y mantenimiento de las condiciones de la vida. ¿Qué plantea el pensamiento único sobre la información? Da por sentado que en la actualidad hay más información. Reduce con frecuencia el concepto de información a aquello que es transmitido por medios electrónicos. Propugna que la sociedad posindustrial depende especialmente de los sistemas de información, minusvalorando o ignorando la base física y biológica en la que se asienta. Sueña con una economía desmaterializada, producción de intangibles. A menudo ensalza los soportes, satélites, electrónica, informática, ignorando los contenidos y la relevancia de la información. Asocia e incluso hace intercambiables los términos nuevas tecnologías e información. Ensalza la velocidad y la distancia a la que se transmite la información, dejando de lado la información lenta, aquella que tarda tiempo en elaborarse y en entenderse. Queda, por lo tanto, fuera casi la totalidad de la complejidad.
No habla de los límites de la información, por ejemplo, el hecho de que se mantenga más o menos inalterable el número de palabras que una persona puede leer a lo largo de la vida, o la dificultad de selección de la información cuando disminuye el coste del acarreo. La exaltación que hace de los nuevos soportes impide ver que la información esculpida en una roca dura más que la grabada en un disco duro. La información electrónica es considerada inmaterial, ignorando los costes materiales necesarios para mantener todo el sistema de almacenaje y acarreo de esta. Se pasan por alto los costes ecológicos de extracción de los materiales, de la contaminación provocada y de la energía necesaria para mantener todo el sistema electrónico muy superior a la que suele pensarse. Utiliza como sinónimos los términos de comunicación e información, ignorando el análisis de la direccionalidad de la información, el grado de la interactividad real de la misma, la proporción entre el número de emisores y número de receptores. Ensalza la objetividad de la información basándose en la credulidad cultural que dan los datos o las imágenes, ocultando los procesos de creación, elaboración, manipulación, emocionalización, censura y falseamiento de una buena parte de la información clave, por ejemplo, las estrategias de las grandes empresas. La información acumulada en las lenguas, en los códigos genéticos de las especies o en la biodiversidad no es mencionada como tal. La información que se transmite de forma oral y sin medios electrónicos no es considerada como tal o es infravalorada. Por lo tanto, queda fuera una buena parte de la información que ha permitido la sostenibilidad de muchas comunidades humanas. ¿Qué plantea una cultura de la sostenibilidad sobre la información? Ampliar la mirada sobre la información más allá de aquella que es almacenada y acarreada en soporte electrónico. Distinguir entre información facilitadora de la sostenibilidad e información destructora de la sostenibilidad. Identificar y diagnosticar la información tóxica. Examinar la información para la sostenibilidad que se pierde y tratar de recuperarla o frenar las pérdidas. Relacionar la información con su uso de hecho. ¿Qué información hay? ¿Cuál de la que hay se usa? ¿Quién la utiliza y quién no? ¿Para qué se usa la información? Relacionar información con energía y circulación de materiales. Vincular información y poder, distinguir la información que concentra poder y la que lo distribuye o no lo concentra. Considerar la información que utiliza la naturaleza para autorreproducirse y la incidencia que el ser humano está teniendo en estos flujos de información. Analizar el carácter comercial de la información. Conocer el verdadero coste ecológico de la circulación de la información en soporte electrónico. Distinguir cuál es la información que permite nuestra supervivencia. Conocer y desarrollar la información que favorece la equidad. Conocer y desarrollar la información que facilita nuestra felicidad. Fin del capítulo 12.